Hola, en la práctica de hoy vamos a hacer una actividad lúdica sobre las inteligencias múltiples. El tema explicado la semana pasada, el martes, visto las distintas teorías de la inteligencia, las más relevantes. Una de ellas era las inteligencias múltiples, en las que os pedía que leyerais las 10 primeras páginas de este documento que estáis viendo. Sobre él vamos a hacer esta actividad y antes de explicar la actividad, vamos a ver por encima pues, esta teoría. Si seguimos este documento, que ya habéis leído, de la editorial del Vives, que está destinado a maestros de educación primaria para ver cómo tienen que trabajar las inteligencias múltiples en las distintas áreas de educación primaria. Os explica cómo son las inteligencias múltiples en el primer punto, cómo afecta a la práctica docente, cómo se trabajan en el aula, objetivos y la relación que existe entre las inteligencias múltiples y las competencias básicas, en su momento ahora competencias clave. Y el punto 6 será la práctica que vamos a hacer, que es una autoevaluación a través de un cuestionario para conocer nuestras inteligencias múltiples. Sobre las inteligencias múltiples que ya hemos hablado, pues bueno, nos habla cómo desde hace muchos años se empezó a trabajar Howard Gardner en cómo entender el concepto de inteligencia de una manera muy diferente, en el que hablaba de ahora mismo 8 capacidades intelectuales o 8 habilidades para interpretar el mundo, a lo que denominó las 8 inteligencias múltiples que podemos ver en este gráfico. Estos se están modificando, se están añadiendo alguna inteligencia nueva o se está estudiando en ello, está sufriendo distintas modificaciones con el paso del tiempo. De las inteligencias múltiples, pues bueno, vamos a ver por encima la inteligencia lingüístico-verbal como capacidad de utilizar palabras, el lenguaje, expresar pensamientos adecuados, y nos lo relaciona con una serie de profesiones, abogados, líderes, escritores, periodistas, que deberían de tener esta capacidad muy desarrollada, tendría que ser una capacidad muy potenciada. La inteligencia lógico-matemática, habilidad para utilizar adecuadamente el razonamiento lógico, utilizar los números, manejar estrategias, abstracciones, aritméticas, deducciones, que es muy propia de científicos, investigadores, filósofos. La inteligencia naturalista, capacidad para entender las relaciones entre los seres vivos y su entorno, qué relación existe, muy propia de biólogos, gemólogos, geólogos, botánicos, etc. El mundo de la ciencia también, ciencia natural. La inteligencia visual espacial es la capacidad de generar y procesar información en las 3 dimensiones. Pues hay una gran habilidad en relación a las imágenes, colores, espacios, figuras, y es muy propia de arquitectos, cirujanos, marineros, escultores, decoradores, que deben de poseer esta habilidad. Como veis, aparecen profesiones muy diferentes, pero que demandan una inteligencia determinada. No quiere decir que sea esta inteligencia la exclusiva, pero sí muy potenciada. La inteligencia musical, capacidad para expresarse y percibir las distintas formas musicales. Lógicamente es propia del mundo de los músicos, cantantes, compositores, bailarines, etc. La inteligencia cinestésica corporal, capacidad del cuerpo y la mente funcionen de manera integrada, propia de bailarines, cómo se da las órdenes a su cuerpo, pero también de joyeros, mecánicos, artesanos, actores, deportistas. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocerse a sí mismo, de identificarse, discriminarse. Realmente es un autoconocimiento, una capacidad muy reflexiva. Esta inteligencia está muy desarrollada en pensadores, personas que se dedican mucho al mundo de la reflexión, personas consagradas a la vida religiosa, personas que se dedican docentes al mundo del yoga, por ejemplo, etc. Y la inteligencia interpersonal, habilidad de establecer relaciones entre otras personas y también comprender los estados de ánimo,
los deseos, las opiniones, están muy relacionadas con las habilidades sociales, como empatía, capacidad de negociación o la escucha activa. Esta inteligencia es propia de políticos, bueno, aquí en España no tanto, de maestros, de terapeutas y comerciales. Y llegamos a esta porque es propia de los maestros. Es fundamental que vosotras y vosotros tengáis muy desarrollada la inteligencia interpersonal. Si queréis ser buenos profesionales del campo de la educación, tenéis que tener estas habilidades de empatía hacia los otros, especialmente hacia vuestros alumnos, habilidades de adaptación a este entorno de personas y sobre todo mantenerlo en el tiempo. Vais a tener capacidad de negociación y de escucha activa. Esas 8 inteligencias que las vamos a relacionar con la otra teoría que hemos visto, la teoría de Daniel Goleman de inteligencia emocional, que es muy anterior. Ya veis que en el año 66 empezó a trabajar, solo que Goleman pues la extendió a través de su libro Inteligencia Emocional de manera internacional, y podemos relacionar esta teoría de inteligencia emocional con las inteligencias múltiples a través de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La fusión o concepción global de estas dos inteligencias es lo que nos daría la inteligencia emocional. Hemos visto que la inteligencia emocional, espero que hayáis visto el vídeo de Víctor Cooper, que estaba muy interesante, de ver sobre la importancia de la actitud o inteligencia emocional, de empatía hacia los demás, que va a ser fundamental para desarrollar la capacidad docente. Vosotros y vosotras, si queréis ser buenos profesionales, pues estas dos inteligencias múltiples, estas dos últimas, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, van a ser fundamentales. Personas reflexivas, que piensen en lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, que controlen sus emociones y sentimientos. Personas que no son capaces de controlar sus emociones y sentimientos van a tener serias dificultades para entablar cierta empatía con sus alumnos. Y sobre todo esa capacidad de adaptación. No es lo mismo dar clases en quinto de primaria que en primero de primaria. No tienen nada que ver. Entonces, adaptarse también al entorno a través de la capacidad empática. Bueno, esas inteligencias es sobre lo que vamos a hacer esta práctica. En esta práctica vamos a hacer un pequeño cuestionario hacia vosotros mismos. Quiero que os analicéis vuestras inteligencias múltiples. Os va a dar puntuaciones más altas, otras más bajas, y es para ver dónde tenéis unas capacidades más desarrolladas que otras, ¿vale? Y si estas dos últimas capacidades las tenéis bajas, pues tendremos que potenciarla a lo largo de estos 4 años, sin duda alguna. Vais a tener un cuestionario más abajo, después de todo lo que habéis estudiado, estas 10 primeras páginas que teníais esta semana para leerlas con calma, pues nos va a venir en el apartado, aquí está, un poco más arriba, apartado 3, cuestionarios de evaluación de inteligencias múltiples. Tenemos un cuestionario que se puede aplicar a los alumnos. En nuestro caso lo vamos a aplicar a nosotros mismos, ¿vale? Vamos a puntuar de 0 a 3 cada una de los 10 ítems que nos viene para cada inteligencia. Por ejemplo, inteligencia lingüístico-verbal. Los libros son muy importantes para mí. Tendréis que valorar, cada uno de vosotros, qué opináis. Pues si no leéis nada, mal asunto por cierto, pues pondréis 0, nunca. Si son muy importantes para vosotros, una de las cosas más importantes, pues pondréis siempre son muy importantes, 3. Estoy leyendo pues muy habitualmente. O puntuaciones intermedias, a veces casi nunca. Y puntuaremos en cada uno de los 10 ítems. Aquí nos viene la siguiente instrucción que la vamos a cambiar. Una vez valorada cada afirmación, sumaremos el total y dividiremos entre 10. En vez de dividir entre 10, lo que vamos a hacer es dividir entre 3. ¿Vale? Es decir, tenemos 10 ítems, por ejemplo, lingüístico verbal, aquí tenemos los 10, ¿vale? Si todo fuera 3, al ser 10, serían 30 puntos. Al dividirlo entre 3, nos daría una puntuación sobre 10 que es más representativa, ¿vale? Por tanto, puntuación de 0 a 3
suma y división entre 3. Y así con cada una de, de las inteligencias múltiples, ¿vale? Tenéis preguntas, vais contestando poco a poco, reflexionando, y ahí tendréis unas puntuaciones para conocer vuestra capacidad en relación a la teoría de las inteligencias múltiples, que también se puede pasar a los alumnos, conocer sus inteligencias múltiples y proponer actividades diferentes para cada una de las inteligencias en relación a los temas que estéis trabajando. Estas inteligencias múltiples tienen cierta relación con las competencias clave. De hecho, que se trabaje en competencias clave hace referencia a esas diferentes maneras de entender el mundo e interpretarlo. Pues esta va a ser la actividad, vais a poner vuestra puntuación y finalmente lo que vais a hacer es generar una actividad sobre el tema que estáis trabajando relacionada con la inteligencia más desarrollada que tenéis. Pues a mí, por ejemplo, me sale que tengo inteligencia interpersonal muy desarrollada. ¿Qué actividad para aprender? Es una actividad para aprender un contenido de este tema que potencie la inteligencia interpersonal. La desarrollo, la escribo y la subimos a Faitic en la actividad correspondiente. Bueno, para cualquier duda, volvemos a tener un foro este viernes. Gracias.